Hola a todos, muy buenos días. Feliz día, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el tema de hoy. Y vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado trabajando hasta este momento. Esta semana hemos estado estudiando el libro de Amós y hemos estado viendo contexto, lecciones, enseñanzas y diferentes puntos importantes del libro. Hay una pregunta, ¿verdad? Que es la que hemos estado teniendo allí dentro del diálogo y es si podemos acercarnos a Dios estando en una posición espiritualmente complicada. La respuesta que hemos estado encontrando a esta pregunta es que sí, ¿verdad? El pueblo de Dios tenía una situación bastante complicada, había hecho, naciones se habían dividido en dos, habían hecho altares en lo alto, esto había llevado a que el pueblo se dividiera en dos y también estuvimos estudiando que alrededor del pueblo de Dios, de Israel y de Judá, habían naciones paganas con las cuales el pueblo estaba haciendo alianzas, a pesar de que en el libro de Deuteronomio se indicaba que no debían de hacerlo, el pueblo lo hacía alianzas. Además, quebrantaron el pacto, fueron en contra de la ley y muchos de los puntos que hemos estado estudiando. Vimos que Amós viene a ser un profeta que nos viene a traer un mensaje de parte de Dios para el momento antes de la caída del reino del norte, o sea, antes de la caída del reino celeste, que es el que hemos estado viendo por acá. Dijimos también que ambos reinos tienen una capital. En el caso del reino de Israel, la capital es Samaria, y en el caso del reino de Judá, la capital es Jerusalén. El día de ayer estuvimos abordando el hecho de que al pueblo le hacen un llamado de atención y no solo al pueblo, sino que el libro de Amós inicia haciendo llamado de atención a Damasco, también se le hace un llamado de atención a Gaza, a Tiro, a Edom, a Amón, a Moab, y después viene el juicio sobre el pueblo de Dios debido a su desobediencia. Primeramente se juzga a Judá y después el texto se concentra en lo que es Israel, que es el pueblo focal, el cual iba a ser prontamente destruido por los asirios. Después, cuando avanzamos en el libro, vimos también que el texto emite un juicio sobre ya no solo Israel como pueblo en general, sino también sobre la capital, que en este caso era Samaria. Y por último, el día de ayer vimos que se hacen 5 reprensiones, ¿verdad? Y aún así el pueblo decide no escuchar a Dios. Esto es lo que hemos estado abordando en esta semana. Y el día de hoy dijimos que íbamos a trabajar sobre un llamado muy agradable y muy solemne que Dios le hace al pueblo, este, mm, a pesar de su situación tan complicada. Vimos que el pueblo se ha alejado, que vende a pobres por un par de zapatos, que anda fornicando con cualquiera, que que quema a sus hijos en hogueras, que dentro del santuario pone ídolos, que hace santuarios falsos. Hay una cantidad de detalles que hace que el pueblo quebrante en el pacto, y estos detalles y razones son las cuales motivan que venga un profeta a llamar la atención. Entonces, dentro de esta incesable y cansada relación, desde un punto de vista humano, sabemos que para Dios no, pero esta relación entre Dios y el hombre haciendo lo malo, Dios intentando llamarlo,
de forma amorosa, de forma justa, de forma complicada de entender en muchas ocasiones, es la que vemos reflejada en el libro de Amós. Vamos a concentrarnos en este momento en el libro de Amós, pero ahora en el capítulo número 5. Hay 4 llamados que se hacen en este capítulo a el pueblo de Israel que son muy satisfactorios. Incluso hay uno de ellos, o la mayoría, se usa para hacer canciones. Es un texto bastante conocido y es lo que vamos a leer en este momento. Así que vamos a leerlo juntos. Amós capítulo 5, versículo 1 dice así: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Noten que el mensaje está dirigido hacia la casa de Israel, está dirigido hacia el pueblo de Dios, no está dirigido hacia las naciones paganas, está dirigido hacia el pueblo. Dice: Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre tierra, no hay quien la levante. Esta comparación que se hace con una mujer que no ha tenido relaciones y que además es dejada en tierra, tiene todo que ver con el libro de Ezequiel en el capítulo número 16. Léalo con calma en casa. Si gusta sacar más profundidad de Oseas capítulo 5 y versículo 2, le invito a que Ezequiel 16 lo pueda estudiar con un poquito más de detenimiento. Versículo 3 dice: Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. O sea, el mensaje que se está dando es: gente, ustedes, pueblo de Israel, ¿cierto? Se han apartado tanto que si ustedes ahorita salen a la batalla y van con 1000, bueno, 900 van a morir y van a regresar con 100. ¿Por qué? Porque no está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso no les está acompañando porque el pecado ha hecho separación entre el pueblo y Dios. Sigue diciendo el versículo 4. Dice: Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Y aquí viene uno de los 4 llamados que se mencionan en este capítulo. Dice: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Note que el texto hace un llamado al pueblo y es: buscadme a mí. Dios le está diciendo al pueblo: búsquenme a mí. Ustedes tienen una situación, tienen un problema, están apartados de mí, búsquenme y van a vivir. Lastimosamente el pueblo no lo hace y muere. Pero la promesa es: buscadme y viviréis. No sé si hemos escuchado esta frase, yo la escucho a menudo, que nosotros no tenemos que buscar a Dios, que Dios nos busca a nosotros incansablemente. Y la verdad es que aunque no le busquemos, Él siempre va a encontrar una manera de cómo estar con nosotros. Eso es cierto, Él siempre nos va a buscar. Pero hay una parte que nos toca hacer a nosotros también. Y en este texto se nos indica claro: buscadme y viviréis. Y noten que la, la, lo contrario a buscar a Dios es buscar otros lugares. Y es que no nos está hablando del lugar como un punto geográfico, sino de lo que representa el lugar. Recuerdan que estuvimos estudiando que, y ahora lo pusimos en la pantalla, que el pueblo de Israel había hecho un lugar alto, un templo pagano en Dan y en Betel, y después en muchos otros lugares se propagaron. Pero por esa razón es que Dios le dice al pueblo: no vayan a Betel, no me busquen ahí porque ahí no voy a estar. Sino les dice: buscadme y viviréis. Es el primer llamado. Seguimos leyendo. Dice, versículo 6, segundo llamado: buscad a Jehová. Ya no solo dice buscadme, sino que ahora inserta el nombre de Dios.
recordando que el nombre de Dios es altamente profundo, complejo y hermoso, ¿verdad? El nombre Jehová involucra mucho. El Dios todopoderoso, autoexistente, la palabra Yahweh, el tetragramatón, Jehová salva, Jehová Jireh, una cantidad de datos. Entonces, no es solo buscar a cualquiera, sino es buscar al Dios todopoderoso, autoexistente y vivir. Dice, no sea que acometa como fuego a la casa de Jehová de José y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echás por tierra, dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Noten que se vuelve a hacer ahora un tercer llamado y es buscad. ¿A quién estás buscando? Primero se le dice buscadme y viviréis. Después buscad a Jehová. Ok, ¿quién es Jehová? Ok, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Es que yo necesito entender que cuando yo decido ir a Dios, yo estoy yendo a un ser supremo, todopoderoso, Señor, Rey de Reyes, que está por mucho por encima de quién soy. Cualquier posible concepto egocéntrico que pueda tener de mí mismo queda en demasía pequeño en comparación con quién es Él. Y es que Él es aquel que le dice al mar, calla, y el mar calla y enmudece. Él es aquel al cual detiene los astros de alguna manera que no entendemos. Él es Dios. A ese es al que hay que buscar. A ese es al que Dios le está diciendo a través de Oseas a su pueblo de Israel que busque, que en su situación pecaminosa y complicada y espiritualmente desagradable, que busque a Dios. Y noten qué verdad más rica, porque la mayoría de las personas que están alejadas de Dios tienen el concepto de que primero tienen que arreglar su vida para después acercarse a Dios. Pero lo que el libro de Amós nos está diciendo es acérquese a Dios, busque a Dios, tenga un encuentro con Él, permita que Dios tome el control de su vida. Note lo que sigue diciendo el texto. Dice el versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, al que hablaba lo recto, abominaron. Aquí está hablando del pueblo. Lastimosamente, a pesar de que Dios dice, buscadme y demás, parece como que hay algunas personas que abominan lo recto, que abominan lo correcto. Y entonces se les presenta la verdad, se les presenta a Dios, pero esto entra en controversia con sus apetitos y pasiones y por lo tanto aborrecen al que trae el mensaje porque no se sienten satisfechos de saber que su vida se encuentra en pecado. Sigue diciendo el versículo 11, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Note que el pueblo de Israel no tenía un contexto pobre, no eran personas que tuvieran dificultad económica, a excepción del pobre. Pero el rico se había hecho de las suyas para hacerse rico. Y note que en este llamado de atención se está dando claridad de que esta riqueza no sirve. Es más, no, ni tan siquiera va a poder ser aprovechada para lo que realmente es bueno. Y sigue diciendo el versículo 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres.
Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y el último llamado que Dios le hace al pueblo lo encontramos en el versículo 14, en este capítulo en específico, dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Noten que aquí todavía se pone más concreto. Antes me dijo, buscad y viviréis. Después, bueno, ¿qué es buscar? Bueno, buscad a Jehová. Ok, bueno, pero ¿quién es Jehová? Ok, buscad al que hace las Pléyades, el Orión, aquel que tiene el poder sobre el mar, sobre los astros. Ok, pero ¿cómo lo hago? Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. O sea, ¿en qué consiste tener un encuentro con Dios realmente? ¿En qué consiste ser llamado cristiano? ¿En qué consiste tener una vida de cristianismo? Bueno, consiste en tener una relación estrecha con Cristo, que haya una delicia en el estudio de su palabra, en su presencia, de tal manera que lo que ocurra en mi vida, como dice el libro de San Juan capítulo 3, sea que mis actos reflejen eso. Si bien es cierto, mi accionar no me salva Cristo Jesús y soy justificado única y exclusivamente por sus méritos. El termostato que me permite censar si estoy creyendo o no en Cristo son mis acciones. No hay más. Usted puede decir que es cristiano y puede levantarse y puede estudiar y puede hacer lo que sea, pero si su vida está cerca de Cristo, se va a testificar, se va a ver. Y de igual forma lo contrario. Por eso el llamado de atención es buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Y sigue diciendo, no es solo buscarlo, sino ahora genere un sentimiento con esto. Dice el versículo 15, aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Qué interesante es saber que Dios nos invita a aborrecer el mal. Y yo creo que hoy es un buen día para buscar lo bueno. Em, no somos el pueblo que allí se menciona. El pueblo de Israel tuvo su contexto y tuvo su historia en específico. Sin embargo, si esta historia, como dice el libro de Romanos, nos es útil para poder aplicar alguna de las enseñanzas que aquí se menciona hacia nuestra vida, en buena hora. Lo que la Biblia me está diciendo es, Josué, ¿estás alejado de mí? No te preocupes, búscame y viviréis. La pregunta es, ¿quisiéramos buscar a Dios realmente y de un corazón contrito y humillado? Buscar a Dios significa decidir hacer lo bueno. Decidir hacer lo bueno significa entregar mi voluntad, porque yo no puedo decidir hacer lo bueno. No tengo los recursos, no tengo la fortaleza, pero Cristo sí. Entonces, cuando entrego mi voluntad a Jesús y le digo, Dios, no puedo, tengo tal hábito, tengo tal decisión que tomo, tengo tal forma de pensar, tuve este contexto educativo que me hace ser colérico, que me hace ser chismoso, que me hace ser mentiroso, me cuesta, Dios. Te entrego mi voluntad, te entrego quién soy, buscar a Dios, te entrego quién soy, toma tú las decisiones, permíteme tener un juicio racional, como dice Pablo, permíteme tener un juicio racional para tomar las decisiones correctas, permite que mi mente, que mis sentidos
se expongan a quien usted es para comprender su carácter y de tal manera poder reflejarlo en la vida de las personas que me rodean. No para ser salvo, porque somos salvos en Cristo, sino para reflejar su nombre, para reflejar su carácter, para cumplir el objetivo por el cual fuimos creados, para reflejar su gloria y honra. ¿Le gustaría hoy a usted buscar a Dios y vivir? Es algo hermoso. Más allá de las llamadas de atención negativas que se encuentran, que son importantes de estudiar, la misericordia que encontramos en Dios después de tantas veces estar hablando con el pueblo y de tantas reprensiones, aún así estarle diciendo, buscadme y viviréis, es algo que no tiene precio. Vamos a orar para terminar el estudio de esta mañana. Querido Señor, te damos muchas gracias porque en tu palabra encontramos un camino claro para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, sabios en el estudio de tu palabra, de tal manera que puedas hablar a nuestro corazón y que con humildad podamos aceptar las enseñanzas que nos has dejado. Que podamos, Señor, reflejar quién usted es y que las personas, Señor, al observarnos puedan ver una carta leída al mundo y puedan darle gloria a su nombre a través de quienes nosotros somos, como dice el libro de Mateo capítulo 5. Por favor, Señor, que en este día podamos sentir este llamado de buscarte, Señor, buscarte a cada momento, en cada pensamiento, en cada decisión, buscar a Dios para que podamos vivir, para que podamos deleitarnos en su presencia. Quédese, por favor, con nosotros en este día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.